empezar a ver las herramientas básicas del espacio de trabajo que habíamos hablado anteriormente, que es el espacio de trabajo clásico. Habíamos dicho, vamos a hacer un repaso rápido, que las formas de acceder a las herramientas era por medio de los menúes. Podemos ir a dibujo, podemos ir a línea y dibujar una línea. Podemos ir desde aquí arriba, línea, y hacer lo mismo. Podemos ir desde los atajos directos de las herramientas, que serían el mismo funcionamiento que esto, pero si hay un espacio de trabajo diferente, esto va a ser diferente. Si yo cambio esto, no voy a tener las líneas aquí arriba, así que también me las puedo poner en una barra de herramientas, ubicándola donde yo quiera, y la puedo tener. Entonces sería otra manera de acceder al comando. Y por último, ir a la línea de comandos y poner línea, y me va a aparecer el comando que necesite. También lo que tenemos aquí en la línea de comandos, si podemos ver, es que con todas las herramientas nos va a ir dando los pasos necesarios y diferentes opciones para cada herramienta. Entonces es importante siempre poder, cuando utilicemos cualquier comando, ir viendo aquí abajo que nos van a ir guiando, ¿sí? Aquí nos dice precise primer punto, clic, punto siguiente, clic, punto siguiente, hasta que termine de hacer las líneas que yo quiero hacer. Perfecto. Vamos a eliminar esto. Habíamos hablado de la función de la barra espaciadora, que si yo presiono la barra espaciadora me va a tirar el último comando hecho. Perdón. Vamos a ir a inicio, vamos a ir a una línea, la termino, y ahora apretando la barra espaciadora me va a volver a tomar el último comando que yo utilicé. No habíamos hablado de el snap, la referencia a objetos. Este sector de aquí abajo, que en el texto figura como acceso a herramientas útiles, ¿sí? Este sector de aquí abajo, son cosas que vamos a ir utilizando a lo largo de estos videos, que nos van a servir para diferentes cuestiones. La que vamos a ver hoy acá es esta, que está activa, que dice forzar cursor a puntos de referencia, ¿sí? También lo pueden encontrar como en otros programas, la misma función como referencia a objetos, o en programas en inglés como snap. ¿Esto qué significa? Que para que nosotros podamos seleccionar, si yo pongo una línea y quiero seleccionar, por ejemplo, el punto final para comenzar ahí, todos los programas tienen una función de snap que me lleva directamente, si vemos, vamos a acercarnos un poco, apenas me voy acercando, me toma ese punto, para que no me queden separadas las líneas. Estas referencias a objetos funcionan, como vamos a ver aquí, para un montón de cuestiones, como los puntos finales, que fue el que vimos recién, también para puntos medios, centros, centros geométricos. Vamos a empezar a ver, nosotros de aquí, haciendo un clic, lo desactivamos. Entonces si yo ahora me quiero acercar, cuando paso por arriba, la selecciono, perdón, vamos a seleccionar una línea, y yo me acerco y no me hace nada. Entonces, para pegarme bien al final tendría que acercarme muchísimo, incluso así, a veces no me quedaría unida. Entonces, para esto nosotros lo que vamos a utilizar es el snap, lo vamos a activar, nos vamos a acercar con la función línea, nos vamos a acercar y vemos que me lo pone automáticamente y yo puedo partir de ahí. También me va a pasar lo mismo si yo, vamos a elegir línea de nuevo, voy, como habíamos dicho aquí, que teníamos punto medio, ahí yo puedo ir al pasar cerca del punto medio y automáticamente el programa me lo va a marcar con un triángulo. Las líneas me las va a marcar con un cuadrado. Entonces, si yo quiero ir al punto medio, simplemente presiono
y la línea parte del punto medio. Vamos a ver un ejemplo más con lo que es el centro. Si yo ahora quisiera hacer una línea exactamente por la mitad, selecciono la línea, o que parta del centro para marcar un radio, si vemos que yo me acerco no pasa nada. Ahora me paro sobre el borde y me está marcando el punto medio o tangencial y el centro. Y cada vez que me acerco a uno u otro, el cursor se va hacia ahí. Entonces hago un clic y ya estoy desde el medio. Y si ahora quiero ir a un punto tangencial, hago otro clic, aprieto Enter para cerrar y ya me lo marca. Eso es la referencia a objetos o Snap. Lo vamos a ver en todos los programas que veamos. Va a estar esta función. Otra función muy importante que vamos a ver en todos los programas es esta de acá que dice restringir cursor ortogonalmente. Esto significa que si yo cliqueo ahí, cuando quiera hacer cualquier línea o mover objetos o un montón de funciones con un montón de comandos, yo voy a hacer un clic y por más que me vaya hacia abajo, la línea se va a mover horizontalmente o verticalmente. Entonces esto es muy útil, es extremadamente útil para una infinidad de elementos y de funciones y de cosas que tengamos que hacer en nuestros dibujos. Entonces yo hago un clic, depende de dónde está el cursor, sigue, derecho o baja, pero siempre a 90 grados. En principio hoy vamos a ver estas dos. Referencia a objetos se activa y se desactiva, y el restringir cursor ortogonalmente, lo mismo, se activa o se desactiva. Si quiero hacer una diagonal, ahora con eso desactivado, se va a mover en cualquier ángulo. Y si ahora lo activo, solo me va a hacer horizontal y verticalmente. Bien. Aquí arriba vamos a encontrar con la primera que vamos a ver, que es línea. Línea es muy simple. Lo que vamos a hacer es un clic para iniciar la línea, otro clic donde queremos terminarla, y siempre cuando termino una línea me da la posibilidad de seguir desde el final de esta. Simplemente haciendo clic, moviendo el cursor y haciendo clic, nosotros vamos a poder hacer la forma que deseemos. Cuando queremos terminar de dibujar, simplemente apretando Enter, terminamos de hacer esa línea. Esto que dibujamos recién fue el comando línea. Vamos a ver que cuando dibujamos una línea, con cada clic que hagamos se va a generar una línea diferente. Y nuestro elemento va a ser una composición de diferentes líneas. ¿Por qué aclaramos esto? Porque ahora vamos a ver que cuando hacemos una polilínea, el funcionamiento es exactamente igual. Vamos a tratar de imitar el anterior. Hago un clic, avanzo con el ortogonal prendido, avanzo, subo, sigo haciendo clics. Ahora vamos a quitar y vamos a hacer esto aquí. Y vamos a darle Enter. Vemos que el funcionamiento es exactamente igual, pero la diferencia está en que la polilínea genera un solo objeto, que después es editable y modificable, pero genera un solo objeto, mientras que la línea nos va generando un objeto por clic. Perdón, un elemento, en este caso una línea. Esa es la principal diferencia de la polilínea y la línea. Ahora vamos a ver círculo, que círculo, si vemos que tiene una flechita abajo, tiene un montón de formas diferentes de generarse. Vamos a ver en principio
la opción centro radio. Cuando nosotros nos paremos encima de cualquiera de estas, vamos a ver que en la ayuda de AutoCAD aparecen cruces con números. Esas cruces corresponden, o mejor dicho, esos números corresponden a dónde es el primer clic y dónde es el segundo. En este caso, si hacemos la opción centro radio, nos dice que el primer clic tiene que ser en el centro del círculo y el segundo nos va a determinar el radio de este círculo. Vamos a ver, si yo quiero hacer un círculo aquí, por ejemplo, aquí, para que nazca el círculo en el vértice de este elemento, simplemente hacemos un clic, lo estiramos al radio que nosotros querramos y hacemos clic. Ahora, otra forma diferente puede ser que nosotros necesitemos hacer un círculo que vaya de aquí hasta aquí. Pero en vez de ponernos a medir esta distancia y ver cuál es el diámetro del círculo, simplemente podemos ir a la opción de 2 puntos. Vamos a poner la ayuda para ver cómo lo marca. Primero te dice qué es y después te marca. Vemos el punto 1 y el punto 2, entonces seleccionamos 2 puntos, hacemos el punto 1 aquí y el punto 2 tangente aquí. Y de esta manera vemos que hay varias formas diferentes de hacer círculos. Si quieren pueden examinar, empezar a dibujar y probar formas diferentes. Y de la misma manera vamos a ver arcos. Arcos tiene también una serie de formas de hacerlas. Nosotros vamos a mostrar aquí, para que el video sea un poco más ágil, únicamente la forma de 3 puntos. Cuando vemos aquí nos marca que el primer punto es el comienzo, el segundo va a ser el radio del arco y el tercer punto va a ser el final. Entonces voy a hacer un arco que comience en el principio de esta línea, le voy a dar un arco más o menos que tome hasta aquí y después voy a ir buscando el final. Puede ser de la manera que ustedes quieran. Simplemente con el tercer clic se cierra el comando y nos deja la figura. Podemos ver también aquí en dibujo que tenemos una herramienta de rectángulo y polígono. Esto es muy sencillo. Primer clic aquí abajo podemos ver que precise primer punto de esquina. Esto que van a ver siempre en muchos comandos son diferentes opciones. No las vamos a ver ahora porque sería extremadamente largo, pero siempre vamos a ver que aquí nos da la forma en la que se puede construir este objeto mediante este comando. Entonces dice precise primer punto de esquina, vamos a hacer aquí. Ahora precise la esquina opuesta, hacemos aquí y ya está. También lo que se puede ir haciendo si nosotros tenemos las unidades que queremos usar en la cabeza es, en vez de ir haciéndolo por clic, darle el comienzo y decirle, por ejemplo, 100 unidades, que se mueva. En este caso el área, 100 unidades, y nos va a hacer diferentes comandos por medio de datos. Si yo pongo una línea, hago un clic y le digo que para aquí se mueva 250 unidades y doy Enter, entonces vemos que, vamos a agrandar, vemos que hizo una línea de 250 unidades. Nosotros para abajo le ponemos 300 unidades y así podemos ir formando las líneas que nosotros querramos o los elementos que nosotros querramos, dándole el comando de la medida que queremos que tome. En principio vamos a seguir viendo esto. Vimos rectángulo, polígono,
polígono nos dice que le indiquemos primero el número de lados, que ahora está seteado en 4. Si nosotros queremos hacer un pentágono, simplemente introduciremos el valor 5, Enter. Entonces ahora yo hago un clic. Me está pidiendo una opción que esté alrededor, circunscripto alrededor de un círculo o inscripto en el círculo. Vamos a tomar la primera. Entonces, aquí podemos hacer un pentágono o lo mismo con un hexágono. Si cargamos 6 lados, inscripto en el círculo, vemos que utilizando las herramientas más la línea de comandos podemos ir generando cualquier dibujo. Vamos a ver lo mismo con elipses. Elipses nos da la opción de centro y radio de 3 ejes, de los ejes, y un arco elíptico, crea un arco elíptico. Vamos a utilizar la función centro. Yo les pido que aquí lo estamos tratando de hacer de una manera rápida. Después practiquen, como digo en los videos, esto es mucha práctica y mucha prueba. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí de manera muy rápida, les pido que se pongan en sus casas y dibujen mucho y prueben mucho, y después podemos ver en los foros cualquier problema que tengan o cualquier cosa que hayan descubierto o que quieran ver, o cualquier duda que no haya sido resuelta en los videos, podemos seguir viéndolos ahí. Bien, hicimos un elipse y por último vamos a ver esta que es sombreado. Simplemente vamos a utilizar la opción por defecto, que la opción de sombreado es para darle, como dice ahí, un sombreado con alguna trama específica a elementos cerrados. Si ven, si yo hago acá no me va a hacer nada, y en espacios cerrados, si hago clic, va a sombrear. Esto es muy útil en planos, cuando yo tengo los muros de una pared y quiero separarla de lo que es el piso. Entonces, cuando tengo dibujados los muros en objetos cerrados, simplemente posicionándome arriba le puedo dar diferentes tramas de sombreado, que cualquiera lo habrá visto en planos. Y después a estas tramas se le pueden dar diferentes escalas. Bien, vamos a cortar un segundo aquí y ahora volvemos con los elementos de edición. El segundo bloque de herramientas, que son las herramientas de edición, vamos a ver las más importantes, que son las que más vamos a utilizar, pero antes que eso quería ver algunas funciones del mouse que no habíamos dicho en los videos anteriores, porque nosotros aprendimos a seleccionar de diferentes maneras, ya era por la ventana, arrastrando de un lado hacia otro, pero en el mouse nos vamos a encontrar con algunas herramientas más para navegar en las ventanas de dibujo. Por ejemplo, con el scroller del medio del mouse, si yo muevo el scroller, vamos a tener un zoom, un acceso directo al zoom. Presionando el botón derecho, vamos a ver que se generan diferentes opciones, depende de dónde esté posicionado el cursor en ese momento, ¿sí? O cómo esté seleccionado los elementos. Si yo selecciono un elemento, vamos con un elemento, y presiono botón derecho, me va a dar opciones para trabajar con este elemento en sí. Entonces, en el texto, en el PDF, están especificadas las funciones, pero quería mostrarlas acá. Por ejemplo, para borrar este elemento, simplemente presionando en borrar, lo va a borrar. Voy a deshacer esa opción. Y manteniendo apretado el scroller, si yo aprieto el scroller, me habilita la función mover para poder centrar. Entonces, haciendo zoom con el scroller y moviéndolo, nosotros podemos navegar de una manera mucho más ágil en nuestra pantalla.
Ahora sí. Por último, como eliminamos recién por medio del comando borrar, de la misma manera, si nosotros seleccionamos y apretamos la tecla suprimir del teclado, vamos a poder eliminar también elementos. Bien, vamos a empezar con el comando desplazar. Desplazar sirve para, como dice ahí, desplaza objetos de una distancia a la otra. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Simplemente cuando yo presiono desplazar, aquí abajo recordemos siempre mirar la línea de comando, lo primero que me dice es designar objetos. Entonces yo voy a desplazar esta línea y este rectángulo. Designo los objetos, una vez que termine doy Enter en el teclado, entonces pasa al segundo paso, que es el desplazamiento. Precise el punto base. Aquí tenemos dos opciones. O hacerlo mediante el mouse, o ingresar, como habíamos visto antes, las distancias en unidades por medio del teclado. Aquí lo vamos a hacer para que sea más gráfico por medio del mouse. Entonces nuestro punto base va a ser este de aquí. Y ahora, ¿hacia dónde lo quiero mover? Si vemos, podemos ver que nos mueve solo de forma horizontal y vertical. Es porque está activo el modo ortogonal. Si quitamos el modo ortogonal, desde el punto base lo podemos enviar al lugar que nosotros querramos y hacemos clic nuevamente. Y de esa manera nosotros podemos mover cualquier objeto seleccionándolo, dando Enter, cliqueando en el punto base y llevándolo a donde querramos ubicarlo. Después vamos a tener la opción girar, que vamos a actuar de la misma manera. Vamos a seleccionar el objeto, vamos a dar Enter, vamos a cliquear en un punto base, en este caso voy a utilizar el centro de la elipse, y luego por medio del mouse, con un segundo clic, vamos a ir a la opción que querramos, o en este caso podemos darle 45, veamos la línea de comando aquí abajo, 45 serían grados, Enter, y me lo va a girar 45 grados. Entonces, las dos opciones, o hacerlo por medio del mouse, o hacerlo por medio del teclado, dándole las unidades que nosotros querramos. Vamos a seguir con el comando copiar, que es para copiar objetos. Yo selecciono, doy Enter, me dice cuál será el punto base, voy a partir desde un extremo, y ahora va a funcionar exactamente igual que el comando mover, pero me va a mantener el objeto final y me va a ir creando copias diferentes hasta que yo le dé Enter y termine con el comando. Bien, sigamos con simetría. Simetría es como el comando copiar, pero podríamos decir que es como el modo de un espejo. Lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar los objetos que querramos. Una vez que los seleccionemos vamos a dar Enter. Y lo que me va a pedir aquí, que precise el primer punto de simetría. ¿Qué significa? Que donde yo marque la línea, primer punto, y segundo punto, me va a generar un objeto simétrico en base a la línea que yo tome para hacer la simetría. Como si fuese que si pusiese un espejo, me va a generar la imagen de manera simétrica. Si yo hago exactamente lo mismo, pero vamos a eliminar, desea borrar, me está preguntando si deseo borrar el objeto de origen, le vamos a decir que no. Ahora, vamos a eliminar y vamos a hacer de nuevo, vamos a utilizar la misma herramienta, pero con otro eje de simetría. Vamos a utilizar simetría, vamos a seleccionar, vamos a dar Enter, y ahora mi eje de simetría lo voy a tomar a partir de aquí. Y vamos a ver que me está generando la copia
de estos objetos, vamos a dar Enter, pero con la simetría aquí. Entonces esta línea en diagonal, nos vamos a acercar para ver mejor, y vamos a eliminar esto. Perdón. Vamos a eliminar este círculo, ese sombreado, este círculo. Así lo podemos ver mejor. Esta diagonal me la hizo simétrica a esta que era de el objeto inicial. Entonces depende de nosotros dónde pongamos la línea de simetría, nos va a copiar los elementos pero acomodados de forma simétrica. Vamos a limpiar un poco todo esto para poder verlo mejor. Ahí está. Sigamos con el comando recortar, que vamos a ver aquí. Que el comando recortar, vamos a utilizar un círculo en este caso, con el centro aquí y la tangente ahí. Bien, el comando recortar lo que va a hacer es recortar diferentes líneas o partes de líneas que nosotros querramos. Por ejemplo, si yo quisiese que mi objeto venga por esta línea, llegue hasta esta parte del círculo y retome de este lado, pero no quisiese esto que está aquí adentro, lo que yo hago es seleccionar los objetos, darle Enter, y ahora me va a decir qué es lo que quiero recortar. Entonces voy a sacar esta parte de la línea que está dentro del objeto, esta parte, y le voy a dar Enter. Entonces, el recortar me sirve para cuando tengo cruces de líneas, puedo hacer recortes de las que no quiero. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un recorte de esta línea, solo quiero recortar esta parte del centro de aquí. Entonces selecciono todas las líneas, doy Enter y me da la opción de recortar esta o cualquier parte. Entonces yo voy a cliquear aquí, le voy a dar Enter y lo voy a tener. En principio vamos a ver estas herramientas que nos van a servir mucho para poder trabajar con planos. Seguimos en el próximo video.